¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hablar sobre la inversión o la importancia que es hacerse de motores o decks que tienen una o varias cartas que son un tanto caras, que son un tanto escasas y unos ejemplos similares. En el video voy a hablar por qué es una buena idea hacerse de estos motores o de estos decks, unos cuantos ejemplos para darle justificación a esto y cómo pueden sacar provecho de esta situación. De esto va a tratar el video, así que vamos allá. Debido a la longitud del video, en descripción y en pantalla van a estar apareciendo unas estampas de tiempo para que, si ustedes quieren saltar inmediatamente a los problemas o a los motores, puedan hacerlo. Primero que nada, sobre el título o el tema del video, me parece que es un tanto extraño de buenas a primeras porque ¿por qué sería bueno tener decks incompletos, motores incompletos o simplemente algo que como tal no pueden estar usando en el momento? Voy a intentar explicar a fondo por qué considero que es una excelente idea hacerse de estos decks o de estos motores, aunque de buenas a primeras puede inclusive sonar bastante tonto que se hagan de estos en primer lugar. De buenas a primeras esto es una mala idea, sin embargo este juego tiene la gran particularidad de que cuando un motor o un deck tiene estas características se vuelve un gran punto de inversión, se vuelve un deck que podría ser bastante útil en el futuro, se vuelve una inversión para que ustedes no acaben pagando una gran cantidad por ese arquetipo, por ese deck, por ese motor o incluso que pudieran hacerse de unas cuantas cartas para poder vender en el futuro. Voy a darles unos cuantos ejemplos para que esto quede más claro. Primero voy a empezar con las Sky Striker. Primero que nada, el Sky Striker desde su lanzamiento ya se sabía que iba a ser uno de los decks más potentes del formato o inclusive uno de los decks más potentes que hemos tenido en el juego. No solo esto, sino que la pieza principal del deck, que es Engage, se podía utilizar en un gran número de decks y les iba a incrementar la consistencia, les iba a solucionar problemas actuales como por ejemplo que necesitábamos flechas links para poder hacer nuestras jugadas y muchas cosas similares. Precisamente por la popularidad y por el poder de las Sky Striker, mucha gente estaba pidiendo una reimpresión de estas cartas. Entonces, de una manera muy inteligente, Konami acomodó estas reimpresiones en un set para poderlo hacer más atractivo o simplemente para anunciarlo con bombo y platillo. En este caso fue el Battles of Legend Heroes Revenge, que desde su lanzamiento ya sabíamos que íbamos a tener reimpresión de Engage y de Widow Anchor, que son dos cartas que se necesitan usar a 3 por la parte de Sky Striker puro y por la parte como un motor, al menos Engage ya estaba asegurado como tal. Muy bien, entonces ya sabemos que va a venir Widow Anchor y también va a venir Engage, que ya mencioné que son las piezas principales. Pero ¿qué le sucede a las demás piezas de este deck o de este motor? Primero, para el deck todavía faltaba saber si iba a venir Afterburner, si iba a venir Ray, Multiroll, Jamming Waves, Área Cero, muchas de estas cartas. Por lo que estas mismas cartas se empezaron a encarecer. Si bien no fue un incremento de precio fuerte, el hecho es que sí subieron estas de precio, considerando que había muchísimas de todas estas cartas, porque a pesar de que estas se utilizaban a 3, como por ejemplo Multiroll o Área Cero, no eran tan populares, no eran tan escasas como lo eran Engage y Widow Anchor. Llegamos al lanzamiento del Battles of Legend Heroes Revenge y se nos entrega Ray, Widow Anchor, Engage y Afterburners. Pero, ¿qué le pasa a todas las demás piezas que ya les comenté? ¿Qué pasa con Multiroll, que todavía estaba a 3 para cuando teníamos el spoiler completo? Con Jamming Waves, con Área Cero, con Hercules Base, con Shark Cannon, con todas estas cartas. Obviamente se van a encarecer porque ya que este deck va a ser mucho más accesible a muchos más jugadores, sea que lo jueguen como un motor o como un deck como tal, entonces los jugadores tienen que empezar a buscar las cartas faltantes para poder tener acceso a este. Faltan las piezas del extra deck, las más populares que eran Kagari y Shizuku. Faltan Drones, que es una de las piezas elementales para utilizar en conjunto con Engage. Ya con el spoiler confirmado del Heroes Revenge, entonces estas cartas que faltaron van a volver a sufrir un incremento de precio. Y luego más recientemente en la lata tuvimos reimpresión de 3 cartas del extra deck para las Sky Striker. También tuvimos el incremento de rareza de Ray, a pesar de que esta ya tenía su rareza en secreta, y otra reimpresión de Engage, de Widow Anchor y de Afterburners. Y las demás cartas Sky Striker también estaban llegando en una rareza más baja, llegan en común. ¿Qué hubiera sucedido si ustedes se hubieran hecho de la base Sky Striker pero sin las cartas caras? Me estoy refiriendo a sin Engage y sin Widow Anchor y quizás también por extensión Afterburners y Jamming Waves, que eran bastante populares en un inicio. Entonces se hubieran hecho de Multiroll, de Área Cero, de Shark Cannon, de todas las cartas del extra deck de las Sky Striker por un precio increíblemente bajo, debido a que estas cartas eran muy escasas y era muy difícil que pudieran salir en las cajas. Debido a la misma cantidad de cajas que fueron abiertas, las bases que estaban en el mercado circulando eran un número increíble y tenían un precio muy bajo. Entonces todas estas cartas que les menciono se hubieran podido hacer de ellas por una fracción de lo que quizás cuestan hoy en día si es que las quieren buscar en esta misma rareza. Solamente hubieran tenido que esperar la reimpresión, en este caso que tuvimos en el Heroes Revenge o luego en la Megalata, para poderse unir a jugar Sky Striker como tal. Si se los hubieran hecho en el Heroes Revenge,
todavía hubieran tenido unos 2-3 meses adicionales a los que, por ejemplo, están teniendo ahora los jugadores que se están uniendo con las reimpresiones que tenemos hoy en día en la Megalata. No solo esto, si ustedes hubieran hecho de la base en ese momento, es decir, en el lanzamiento del Sky Striker, cuando había una cantidad increíble de las mismas cartas Sky Striker que eran muchas muy sobrantes, entonces hubieran tenido bastantes ventanas para poder vender estas cartas. Por ejemplo, cuando fue anunciado el Heroes Revenge, que se nos anuncia que nos van a entregar Engage y Widow Anchor, muchos jugadores empezaron a buscar las piezas faltantes porque no era muy seguro que reimprimieran Shark Cannon, Multiroll, Kagari, Shizuku. Entonces ya con esas cartas hubieran podido vender la misma base un poco más cara porque los jugadores ya las empiezan a vender las bases o se empiezan a encarecer por simple lógica, por el simple tiempo. Si no hubiera sido en el anuncio del Heroes Revenge, lo hubieran podido vender en el lanzamiento del Heroes Revenge porque también para la Megalata en ese entonces todavía no sabíamos que todas las cartas iban a venir allí. Hubieran tenido, por ejemplo, dos muy buenas ventanas para poder vender esta misma base y muy seguramente lo hubieran podido sacar provecho. Si ustedes por otra parte no hubieran estado interesados en vender este deck, entonces simplemente con el lanzamiento del Heroes Revenge se hubieran podido unir por una fracción del dinero y tendrían el deck más potente del formato, que Sky Striker ya va para más de 1 año y medio que es el mejor deck. Otro ejemplo de un deck completo es los True Draco. Ahora, no voy a mencionar toda la historia de los True Draco porque me parece que es muchísima información que abarcar. Simplemente voy a mencionar qué sucedió después de que cayó del juego competitivo, o al menos después de que prohibieron Masterpiece. Cuando Masterpiece es prohibido para los True Draco, de una manera sorpresiva se nos regresa Dynamite. Ya teníamos 2 reimpresiones de diagrama y, si bien algunas de las cartas eran caras, realmente era un deck que iba a caer de la gracia de la mayoría de las personas porque el deck se había mantenido siendo la cabeza del meta, o al menos uno de los grandes competidores para precisamente el juego competitivo, y obviamente con la caída de Masterpiece la gente esperaba que este deck cayera del juego competitivo como tal. Empiezan a avanzar los formatos y resulta que True Draco es una muy buena elección porque todavía está vivo jugando Floodgates. No solo esto, todavía se entregaron otras trampas que les pudieron dar soporte. Por ejemplo, Solemn Judgment es una carta que regresó y que pudieron utilizar los True Draco de una manera muy buena. Crackdown fue lanzado y también le dio bastante potencia a este deck. Entonces poco a poco la gente se empieza a dar cuenta de que True Draco, a pesar de los golpes en la lista, a pesar de que ya no es quizás el mejor deck o uno de los decks más competitivos, todavía es un deck que mantiene un cierto poder y que todavía le puede dar problemas incluso a los mejores jugadores. Debido a reimpresiones y también de cartas que no tuvieron reimpresión como tal, entonces Ignis se convierte en una carta que es muy cara. Se necesitaban a 3, no tuvo reimpresión de la Megalata, ya tenía mucho tiempo que estos fueron lanzados, y el True Draco, precisamente por esto de que fue un deck muy popular pero ya no es tan potente, entonces se volvió una opción más económica. El problema es que Ignis se mantuvo en un precio muy alto e incluso empezó a incrementar poco a poco su valor. Entonces llegamos al punto en el que los mismos jugadores están pidiendo que se golpee al True Draco por fin y se saque del juego competitivo, o que se reimprima Ignis porque este ya está alcanzando unos precios ridículos. Me parece que de manera inteligente y casi obvia tuvimos la reimpresión de Ignis, y no solamente también tuvimos la reimpresión de Dynamite y de Majesty. Con estas reimpresiones Diagrama se vuelve la carta más cara de los True Draco, pero tampoco es una carta muy cara como tal, por lo que True Draco está en ese punto que es un deck con un poder bastante considerable, pero no se tiene que gastar una fortuna para poder hacerse de este. Sobre mi punto de en qué momento pudieron haber gastado para una base True Draco, pudo haber sido desde un inicio, es decir, desde que Masterpiece y Diagrama eran las cartas más caras y no sabíamos muy bien qué iba a pasar. Se pudieron haber hecho, por ejemplo, de 3 Dynamite, 3 Ignis, 3 Majesty, prácticamente 3 de todo menos de las cartas secretas que eran Masterpiece y Diagrama, o incluso hubiera sido un poco más cercano a estas fechas, cuando el True Draco empezó a tener buenos resultados en torneos antes del lanzamiento de Crackdown, y unos meses antes ya se veía que el True Draco tenía bastante potencia para poderse mantener como un deck que iba a generar muchos problemas. Si ustedes hubieran empezado a invertir allí, incluso sin conseguir a Ignis, se hubieran podido hacer de muchos diagramas, de muchos Dynamite y de muchas otras cartas similares. En este caso tuvimos la reimpresión de los 3 monstruos principales de los True Draco, pero Diagrama sigue siendo una carta bastante costosa, y cuando se reimprimen ciertas cartas, las que se tienen que utilizar en su conjunto para poder utilizar en esta estrategia, siempre sufren un incremento de precio, por lo que si ustedes hubieran hecho de su base True Draco incluso sin los Ignis, ahora con la reimpresión del Ignis, entonces simplemente podrían vender estas cartas un poco más caras. Esos son los ejemplos que tengo para los decks. Ahora vamos con los motores. Para estos tengo 3. El primero son las Wind Witch. Antes de hablar a fondo sobre las Wind Witch, ¿cuál es el motor de las Wind Witch o cuántas cartas se tienen que utilizar de cada una? Se utilizan 3 Ice, 3 Glass, un Snow, un Winterbell o un Synchro de nivel 7 de viento y un Crystal Wing.
Ahora sí, les voy a explicar. Para el ejemplo del motor de las Wind Witch, tengo que mencionar también que, por ejemplo, ya teníamos Crystal Wing antes de que existieran las Wind Witch. Ahora, Crystal Wing, si bien era una carta bastante potente, no tenía mucho uso por su restricción de que necesitamos utilizar un monstruo sincro para su invocación. Cuando aparecen las Wind Witch, entonces se nos está entregando un motor que prácticamente con una carta nos puede dar al Crystal Wing en el campo. Y no solo esto, también lo hace virtualmente indestructible, esto por los mismos efectos de las Wind Witch. Cuando las Wind Witch son lanzadas, precisamente por esto tienen un precio promedio, me parece, no eran muy caras, no eran muy baratas, pero la carta que explota como tal era Crystal Wing. Sin embargo, no había forma de predecir esto. Luego tenemos el anuncio de la primera edición del Battles of Legends, que fue Light's Revenge, y una de las cartas con las que se anunció este producto fue precisamente el Crystal Wing. Entonces las cartas Wind Witch suben de precio, y el precio subió de acuerdo a cuántas se tienen que utilizar. Ice se tiene que utilizar a 3, por lo que acaba siendo una carta muy cara. Glass se utiliza a 2, que si bien no alcanza un precio tan alto como lo alcanza Ice, sigue siendo un precio considerable. Y por último, Snow y Winterbell no son cartas muy caras, pero también sufren un pequeño incremento de costo. El motor se mantiene así e incluso entra y sale del meta en diferentes ocasiones. Un tiempo después, me parece que fue casi un año después, luego tuvimos el anuncio de que Ice Bell iba a ser reimpresa en el Shadows in Valhalla. Ahora, pensando en qué cartas necesitamos para el motor, Crystal Wing ya fue reimpreso, por lo que no es una carta cara, y Ice Bell ya viene. ¿Cuáles son las cartas que faltan y que necesitamos para poder jugar? Entonces es Glass Bell, que a pesar de que solamente se necesita 2, todos los jugadores ahora voltean a ver esta carta. También necesitamos Snow Bell y Winter Bell, que si bien solamente se utilizan a 1, siguen siendo de rarezas altas. Entonces estas 3 cartas, que son Glass Bell, Snow Bell y Winter Bell, vuelven a sufrir ese incremento de costo. El Crystal Wing también sufrió un pequeño incremento, pero ya que tiene 2 reimpresiones y solamente se utiliza 1, entonces no lo considero tanto como un incremento para mencionar. Para este motor tuvimos la fortuna de que Glass Bell y Snow Bell fueron reimpresas en el OTS que se lanzó prácticamente en conjunto con el Shadows in Valhalla, por lo que fue algo bastante accesible, algo bastante bueno para los jugadores. Pero si por ejemplo ustedes quieren las cartas en máxima rareza, entonces todavía son cartas ultra, muy escasas y que ya no muchos jugadores tienen, precisamente por el tiempo que ha pasado. De nuevo, ¿qué hubiera sucedido si ustedes hubieran hecho de varias piezas de estas de las Wind Witch cuando tuvimos el anuncio del Crystal Wing? Por ejemplo, Ice Bell quizás no hubiera sido una opción porque se necesitaba 3 e incrementó muchísimo su precio, pero si hubieran podido hacerse de unas piezas extras de Glass Bell o de Ice Bell, porque obviamente como se están reimprimiendo otras piezas del motor, las demás se van a encarecer en el futuro, entonces hubieran podido tener estas cartas a un precio mucho más bajo, o incluso hubieran tenido cartas para poder invertir o vender. Luego tenemos a los iFrame. Ahora, el motor de los iFrame se utiliza de la siguiente manera. Normalmente son 3 iFrame Gear, del que ustedes gusten, que Gamma es la opción más popular. También necesitamos un driver, que es nuestro Garnet, pero que necesitamos para poder resolver sus efectos. Y por último necesitamos al Psyframe Lord Omega en el extra deck, o simplemente podemos utilizar un sincro genérico de nivel 8 para poder darle un uso. El Psyframe es lanzado como un deck o un motor, como ustedes lo quieran ver, en un mismo set. Ahora, Psyframe era una carta muy cara porque los sincros genéricos de 8 eran bastante populares todavía en ese tiempo, y sus efectos son increíbles. Nos permite regresarnos monstruos removidos, que todavía los zombies tenían muchas variaciones en ese tiempo y eran muy potentes. Tiene muy buen ataque, puede quitarle recursos al oponente de la mano y muchas funciones más. Psyframe Lord Omega es la carta más cara del set, y debido a que también se utiliza como un motor, no muchos jugadores tenían acceso a esta. Sin embargo, todas las demás piezas de este motor, sean los Psyframe Gear o simplemente Driver, son cartas muy baratas. Igual a lo que sucedió con las Wind Witch, con el anuncio del primer Battles of Legend, se nos anuncia que también va a tener una reimpresión el Psyframe Lord Omega. Entonces, esto por obviedad provocó que el Psyframe Gear Gamma subiera muchísimo de precio. No solamente Gamma, también subió Epsilon y todas las demás que se pudieran utilizar en su conjunto. De nuevo, pensando en las cartas que necesitamos para este motor, ya viene la reimpresión de Omega, entonces Gamma va a subir muchísimo, y también va a subir Driver, quizás no tanto por solamente existir en raro, pero también va a sufrir un incremento. Luego entramos al formato Spiral, que fue uno de los más degenerados que hemos tenido últimamente, y Gamma se vuelve una de las mejores hand traps porque puede interactuar con el deck a pesar de la increíble protección y potencia que tenía este mismo. Precisamente por esto Gamma se incrementa todavía más de precio. Afortunadamente se nos anuncia que va a tener una reimpresión en el Special Edition del Extreme Force, pero de nuevo, revisando las cartas que necesitamos para el motor, Omega, que lo necesitamos y solamente a uno, ya tuvo reimpresión, por lo que no es una carta cara. Ya viene la reimpresión de Gamma, entonces ¿cuál es la carta que hace falta? Driver.
que de nuevo, a pesar de que solamente es raro, como todos los jugadores por fin voltearon a ver este motor, entonces este se disparó de precio. Afortunadamente este incluso tuvo una reimpresión y un incremento de rareza muy merecido, me parece que también un año después o una cosa así, pero esto refuerza mi punto de que si se hubieran hecho del Cyframe Gear en su momento, en su versión Ultra, de los Driver, cuando Mega no tenía una reimpresión, cuando era una carta muy cara, entonces cuando esta reimpresión llegara, que pienso que tenía que llegar en algún punto porque era una carta muy popular y muy cara, entonces hubieran podido hacer de las demás piezas de motor, y no solamente esto, se hubieran podido hacer de estas en una rareza muy alta, incluso hubieran tenido una ventana en el formato de los Spiral en las que los hubieran podido vender, y el precio de estas cartas era de casi el triple de su original. Luego, cuando pasara el formato de los Spiral o cuando tuvieran una reimpresión, cualquiera que pudiera haber pasado, se hubieran podido hacer de nuevo de sus piezas para este motor, para este engine, por una fracción de lo que llegó a costar en ese momento. Otro ejemplo similar es el de los Mythical Beast. En la Megalata del 2018 tuvimos la reimpresión de Master Cerberus, pero no vino Jackal King, por lo que evidentemente hizo que Jackal King se incrementara muchísimo de precio. Luego pasó el tiempo y se nos anuncia que Jackal King va a tener una reimpresión, pero la gente no se hizo de muchos Master Cerberus, no se preparó precisamente para esto, y entonces Master Cerberus se convirtió en una carta muy cara, porque de hecho de estas se necesitaban utilizar 3, a diferencia de Jackal King que se pueden utilizar 1, 2 o 3 dependiendo de cómo estén utilizando su deck. Afortunadamente también tuvimos recientemente la reimpresión de Master Cerberus y me parece que ya es un motor muy accesible a prácticamente cualquiera, pero esto solamente refuerza mi argumento de que es una buena idea de que se hagan de estos decks o motores a pesar de que estén incompletos. Sin embargo, también hay problemas bastante serios con lo que les planteo. De buenas a primeras, esto suena demasiado bueno para ser verdad, es simplemente ganar y ganar, pero hay factores que están fuera de nuestro control o que simplemente podrían suceder y que podrían arruinar su inversión, o que simplemente se queden con cartas que no les van a servir. Uno de esos grandes factores es que alguno de estos decks muera antes de tiempo. Por ejemplo, para las Sky Strikers, si bien ya llevan un año y medio siendo la cabeza del meta, ¿qué hubiera sucedido si Konami hubiera tenido planes para otro arquetipo? Muy seguramente le hubiera pasado lo que a muchos de los arquetipos que tenemos en el juego, que son muy potentes, que son muy dominantes durante 3 a 6 meses, luego son golpeados y en los siguientes 3 a 6 meses se pueden jugar, sin embargo debido a estos golpes ya no son tan buenos y acaban cayendo del meta porque no pueden resistir el juego competitivo o porque simplemente aparecieron mejores decks. En este caso que yo les estoy mencionando, que hubiera llegado un deck nuevo, quizás la reimpresión de Engage nunca hubiera llegado y entonces el deck hubiera muerto simplemente unos cuantos meses después y ustedes hubieran quedado con la base Sky Striker o incluso con varias bases Sky Striker si es que hubieran invertido en esta y no hubieran sacado provecho, incluso acabarían perdiendo bastante dinero. Lo mismo hubiera sucedido para los True Draco. Les mencioné que los jugadores ya estaban en un punto también hartos del True Draco. De hecho hay muchos jugadores que hasta el día de hoy están hartos del True Draco por cuánto tiempo ha sido relevante. Entonces, si en el momento en que Ignis necesita la reimpresión o que se puede prohibir el deck, Konami fácilmente pudo haber dicho que se iba a prohibir Diagrama y este deck hubiera caído del juego competitivo por completo. Se hubieran quedado con su base True Draco, con sus piezas de Diagrama incluso o algo similar. Para las reimpresiones puede que estas no sucedan. Por ejemplo, para las Wind Witch o Gamma, en su tiempo se pedían muchísimo que se reimprimieran porque eran para buenos motores, los necesitábamos para combatir al meta y cosas similares. Pero ¿qué hubiera pasado si de pronto se golpea al Spiral, por ejemplo, y simplemente Gamma cae del juego competitivo por completo? La reimpresión para Gamma no hubiera sido necesaria y entonces hubieran acabado comprando piezas de Driver y de Gamma que simplemente se les iban a quedar. Siguiendo con el aspecto de las reimpresiones, ¿qué hubiera sucedido si hubieran reimpreso todo? Por ejemplo, lo vimos recientemente en el Feast of the Gadgets. Se pedía la reimpresión de Ignis, pero se nos entregó Dynamite y Majesty además. Para el caso de los Mythical Beast, cuando se nos entregó Jackal King, pudieron también haber entregado a Master Cerberus y ustedes con todas esas copias de Cerberus en rareza secreta, si bien hubieran podido vender unas cuantas para esos jugadores que quieren su máxima rareza, muy seguramente hubieran acabado perdiendo porque muchos jugadores simplemente están contentos con tener la carta y ya. Esos son solo unos cuantos problemas que considero que deben de tener muy en cuenta si ustedes están interesados en tomar el riesgo de invertir en un deck o en un motor que esté incompleto. Sepan que si bien es una muy buena inversión, también es un riesgo bastante alto de perder dinero. Esos son solamente unos cuantos puntos, pero que considero que son los más importantes y que siguen siendo un problema para esta temática. Un ejemplo para hoy en día y que me parece que está activo es para unos cuantos decks que les mencioné en el video de los decks competitivos para el siguiente año. Tenemos a los True Draco, a los Saltergeist, a los Necros y a los Subterror, que son 4 decks que necesitan una reimpresión de Pot of Extravagance para que estos decks se vuelvan prácticamente accesibles a cualquier bolsillo. Los 4 decks prácticamente tuvieron reimpresiones de todo el arquetipo en el último año o en tiempos recientes, por lo que la última carta que necesitan estas 4 estrategias para
para poder llegar a su máximo nivel competitivo es el Pot of Extravagance, que al momento tiene un precio bastante alto. Sin embargo, por los problemas que les mencioné hace unos momentos, podría suceder que Konami decidiera que True Draco y Altergeist ya tuvieron suficiente tiempo de juego y simplemente los eliminara del juego competitivo. Podrían prohibir Diagrama para evitar problemas en el futuro y los True Draco prácticamente desaparecerían. Por la parte de Altergeist tendrían que tener golpes muy severos para que este desaparezca como tal, pero simplemente es para que lo tengan en cuenta. Del otro lado de la ecuación también existe la posibilidad de que los deje en paz, es decir, de que estos decks, a pesar de que tienen un excelente nivel y a pesar de que tenemos unas reimpresiones muy buenas, muy recientes y que se ven muy sospechosas, simplemente sean en favor de los jugadores que no tienen un gran presupuesto para poder jugar. Ya lo hemos visto en el pasado, tuvimos a los Metal Foes hace aproximadamente 3 o 4 años que muchos jugadores estaban pidiendo que se golpearan diversas cartas y no sucedió y estos cayeron del juego competitivo. Sucedió con el ABC, sucedió con los Paleozoico. Entonces hemos tenido muchos ejemplos en el juego en el que los decks se van quedando atrás porque aparecen nuevos decks que son más potentes, que son más rápidos, quizás sean más caros, pero siguen haciendo mucho mejor trabajo que estos mismos decks, por lo que existe la posibilidad de que los 4 decks que ya les mencioné simplemente los dejen en paz. La finalidad de hacer este video es que considero que esto es algo que muchos jugadores no saben o quizás no están educados para hacer. De buenas a primeras representa un riesgo increíble, sí, es cierto, y si ustedes están jugando en un presupuesto bajo, no deberían de tomar este riesgo bajo ningún motivo. Pero si ustedes tienen la posibilidad, si están buscando invertir en algo o alguna situación similar, sería muy bueno que aprendieran a buscar esas bases y esos motores que, a pesar de que tienen piezas que son muy caras y que quizás vayan a llegar dentro de mucho tiempo, si compran las cartas en estos momentos o en los momentos en los que sus sets son lanzados recientemente, entonces se van a poder hacer prácticamente de este deck por una fracción de lo que llega a costar o de lo que llegaría a costar. Pero existe ese gran riesgo de que podrían llegar a comprar cartas que no tengan futuro ni uso como tal. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Déjenme en los comentarios qué otros decks y motores han tenido una historia similar a los que di como un ejemplo, y también qué decks o motores tienen la misma situación en los que sería inteligente empezar a hacerse de sus piezas hoy a pesar de que estén incompletos y que muy seguramente van a ser reimpresas las piezas faltantes en el futuro. Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente.